Sean bienvenidos a a nuestra reunión de oración de todos los miércoles a las 8 de la noche. Qué bueno que podemos estar reunidos este miércoles 13 de agosto para orar juntos como iglesia, también para reflexionar en la palabra del Señor. Y les recordamos que pueden hacernos llegar sus peticiones de oración desde este momento a través de la caja de comentarios de la transmisión en vivo, también por mensaje privado a la cuenta de Facebook del Redentor o a mi número WhatsApp, que también está en un comentario fijo de esta transmisión. Así que les invitamos a que no esperen al último momento. Este es un buen momento para empezar a mandar sus peticiones de oración mientras estamos en la reflexión de la palabra, para que pueda recibir esas peticiones y asignarlas entre los hermanos que estarán orando junto conmigo esta noche. Así que vamos, como cada miércoles, a comenzar con la reflexión en la palabra del Señor. El día de hoy la reflexión estará basada en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 21 al 26. Jeremías, capítulo 9, versículos 21 al 26, y el título de reflexión de esta noche es Una nueva identidad. Y dice así la palabra del Señor. La muerte se ha metido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, ha eliminado en las calles a los niños y en las plazas a los jóvenes. Habla, así dice el Señor. Yacen tendidos los cadáveres como estiércol sobre los campos, como gavillas que caen tras el segador, sin que nadie las recoja. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya sido circuncidado solo del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab, también a todos los que viven en el desierto y se rapa las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón. Y esta es la palabra del Señor. Tenemos que entender que el profeta Jeremías vivió lo que podríamos llamar una cultura fragmentada. ¿Y qué es una cultura fragmentada? Una cultura fragmentada es una cultura donde ya no existe un consenso sobre las grandes preguntas de la vida, ya no existe solamente una respuesta hacia las grandes preguntas de la vida. ¿Para qué sirve la vida? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cómo debería estar organizada la sociedad? Una sociedad fragmentada es donde ya no hay una respuesta común para estas preguntas. Y tal vez eso nos suena familiar, ¿no? La realidad es que nosotros vivimos en una cultura fragmentada también. Por eso reflexionar en el mensaje de Jeremías puede ser de gran ayuda para nosotros el día de hoy. Y uno de los grandes desafíos de vivir en una cultura fragmentada es que la formación de nuestras creencias ya no ocurre de manera automática. En una cultura no fragmentada, en una cultura, vamos a llamarlo normal, donde todos creen lo mismo, uno simplemente crece dentro de ese sistema de creencias, lo absorbe esas creencias sin cuestionarlas y ya está. No necesitas pensar mucho en por qué crees lo que crees. Pero en una cultura fragmentada eso cambia. Tarde o temprano tienes que preguntarte, ¿por qué creo esto? ¿Cómo sé que esto es verdadero? Otro gran desafío de la formación de nuestra identidad es cómo construimos esa idea de quiénes somos y cuánto valemos. En una cultura, vamos a llamarla, que no está fragmentada, una cultura más tradicional, tu identidad te es asignada. Hay roles culturales muy definidos. O eres llamado a ser padre, o eres llamado a ser madre, esposo o esposa, hijo o hija. Y en el sentido de tu identidad se obtiene acerca de tu valor personal, acerca de cumplir bien con ese rol que te ha sido asignado. Nadie se cuestiona realmente la identidad que debería de tener, simplemente sucede y ya. Pero hoy en día eso ha desaparecido. En nuestra cultura fragmentada ya no hay roles preestablecidos. Ahora tú tienes que decidir quién quieres ser, tienes que definir tus metas, tienes que construir tus propios estándares y después debes de demostrar que puedes alcanzar esos estándares y esas metas que te has puesto. Y si lo logras, entonces
se nos promete supuestamente que tendremos una identidad y que tendremos un sentido de valía. Sin embargo, aquí Jeremías denuncia que en ambas realmente se construyen identidades de manera inestables. Se construyen identidades que no son sanas. Y eso es lo que veremos el día de hoy. En este breve pasaje que acabo de leer de Jeremías se nos mostrarán cuatro cosas. La primera, se nos mostrará cómo se forman identidades. También se nos mostrará por qué nuestras identidades normalmente están enfermas. Hay algo malo en la forma en la que construye una identidad sana. Y finalmente, ¿cuál es la medicina para poder tener una identidad sana? Entonces vamos a reflexionar rápidamente en estas cuatro ideas de este texto. Y la primera es, ¿cómo construimos nuestras identidades? Y el primer punto que Jeremías nos muestra es, está relacionado al versículo 23. El versículo 23 y el versículo 24 tal vez sean versículos muy conocidos por ustedes. Y dice esto, el versículo 23, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Vemos que hay un verbo que se repite en cada una de estas frases y es muy interesante. No es la palabra que uno esperaría encontrar aquí. Es una palabra hebrea que quizás ya conoces sin darte cuenta. Es la palabra hebrea alelú, que seguramente has escuchado cuando decimos los cristianos aleluya. La palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Pues el alelú es el verbo, proviene del verbo alabar, así que literalmente lo que dice este texto es: no alabes tu sabiduría, no alabes tu poder, no alabes tus riquezas. Lo que está pasando en el versículo es que cada persona está diciendo en lo profundo de su corazón algo como: soy valioso porque tengo sabiduría, soy importante porque tengo poder, soy digno de amor porque tengo riqueza. En otras palabras, soy alguien porque tengo esto o aquello. Y ese esto o aquello puede ser diferente para cada persona. Lo que para mí es valioso puede ser completamente diferente, puede ser completamente insignificante para ti. Lo que para ti es valioso tal vez para mí no lo sea. Pero el mecanismo es el mismo. Buscamos una fuente de aprobación externa. Queremos aplausos, queremos reconocimiento, queremos validación de parte de otros para sentir que valemos, para sentir que nuestra identidad tiene sentido. Y aunque esto suena exagerado, todos necesitamos eso, todos queremos una especie de aplauso interior, una voz que nos diga: lo hiciste bien, bien hecho, vales la pena. Algunos lo hacen más evidente que otros. Hay personas que buscan reconocimiento de una manera más abierta, pero quizás esas personas simplemente están siendo más honestas, más transparentes con lo que todos necesitamos, que es esa aprobación. Así que esta es la raíz, así se forman nuestras identidades. Hacemos algo, eh, tenemos algún don, tenemos alguna habilidad, llámese sabiduría, llámese fuerza, inteligencia, dinero, éxito, una buena conducta moral, lo que sea, y esperamos que eso nos dé aprobación, que eso sea la base sobre la cual podemos decir: soy alguien porque tengo esto, soy alguien porque he logrado esto, soy alguien porque he concluido esto. ¿Lo reconoces? ¿Ves esto en ti? ¿Ves que tu identidad se forma en tus logros, en lo que has logrado y otros no? Jeremías nos dice: así es como se forman las identidades. Y en segundo lugar, Jeremías no solo nos muestra cómo se forman nuestras identidades, sino que también nos confronta con algo más profundo. Hay algo desordenado, hay algo enfermo en la manera en la que formamos nuestras identidades. Y mira, los versículos 21 y 23 y 24 son versículos muy famosos. No te gloríes en tu sabiduría, ni en tu fuerza, ni en tus riquezas, gloríate en el Señor. Incluso pueden ser versículos que los maestros de escuela dominical hagan aprender a los niños. Sin embargo, jamás van a hacer que se aprendan los versículos que forman parte del contexto del versículo 23 y 24, que son los versículos 21 y 22. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el versículo 21. La muerte se ha metido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, ha eliminado en las calles a los niños
y en las plazas a los jóvenes. ¿Quién se imagina a un maestro de escuela dominical enseñándole esto a un niño, enseñándole a memorizar esto a un niño? Desde luego que parece algo desquiciado, desde luego que parece algo loco, pero este es el contexto de los versículos que nos parecen tan populares, tan conocidos. No se gloríen en su sabiduría, no se gloríen en sus riquezas, gloríense en el Señor. Y Jeremías está describiendo una sociedad que se ha desmoronado. Literalmente hay cadáveres tirados por todos lados, sin que haya suficientes vivos para enterrar estos cadáveres. Y justo ahí, en medio de esa imagen de colapso total, Dios dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación tan decadente de esta sociedad, donde hay cadáveres tirados por todas partes, la respuesta que da el Señor a esta situación es que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Porque Dios está mostrando que la raíz del colapso social, la raíz del colapso de esa cultura, de esa comunidad, fue la manera en que las personas construyeron su identidad. Las clases altas buscando poder, buscando riqueza, buscando prestigio, buscando el aplauso, tienen que oprimir, tienen que pisotear a las clases más bajas, a los más pobres, a los más vulnerables, a los más desamparados. Traicionaron alianzas y al final todo se vino abajo. La idolatría de la identidad destruyó a esta nación, destruyó a esta sociedad. Y eso no solo lo dice Jeremías, el filósofo danés Soren Kierkegaard reflexionó mucho sobre este pasaje, especialmente en su libro La enfermedad mortal. Y ahí Kierkegaard da una definición del pecado que es profundamente bíblica y al mismo tiempo muy moderna. Fíjense lo que dice Kierkegaard. Dice, la fe es cuando el yo quiere ser el mismo arraigado a Dios. El pecado es cuando el yo intenta ser el mismo, pero completamente alejado de Dios. Y lo ilustra así: una identidad sin Dios es como un rey sin patria, o como un gobernante que sabe que sus súbditos podrían abandonarlo en cualquier momento. Es decir, si tu identidad está basada en cualquier cosa creada, en tu imagen, en tu éxito, en tus talentos, entonces estás construyendo tu identidad sobre una base de arena, sobre una base que en cualquier momento puede llegar cualquier cosa, sacudirla y entonces tu identidad se desmoronará. Tu valor se vuelve inestable, tu valor se vuelve frágil y siempre está en riesgo. ¿Sabes por qué? Porque el aplauso externo nunca logra convertirse en un aplauso interno permanente, en un aplauso interno que dure para siempre. Si alguna vez has recibido una ovación de pie, si alguna vez has recibido aprobación externa, alguien que te alabara por algo bueno que hayas hecho, lo primero que descubres después de recibir esa gran ovación o después de recibir ese gran reconocimiento es que descubres cuánto deseabas ese aplauso. Cuando eres ovacionado, cuando alguien te alaba, cuando alguien reconoce lo bueno que eres en algo, te das cuenta cuánto necesitabas ese aplauso y quieres más, necesitas más. Y lo segundo que te vas a dar cuenta es que ese aplauso no dura mucho o no dura lo suficiente. No importa cuán fuerte te aplaudan, para el siguiente, si haces un buen sermón un domingo, para el lunes siguiente te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Podré hacerlo otra vez? ¿Podré lograr ese aplauso otra vez? ¿Será suficiente para mantener el amor, el respeto y la admiración de mis oyentes? El elogio externo nunca logra convertirse en una certeza interior, en una voz que te diga, vales, eres amado, eres digno. No se queda, no es algo que perdure por mucho tiempo. Y eso revela que algo está mal en nuestra vida. Tú ni siquiera lo notas, solamente notas que algo en tu cuerpo está extraño cuando algo en tu cuerpo no está funcionando como debería de hacerlo. Nadie dice, qué bien está trabajando mis codos hoy. Si alguien lo hiciera, pensarías que probablemente tiene un problema con los codos, porque cuando algo funciona bien, realmente no debería atraer tu atención. Entonces,
Si siempre estamos pensando en nosotros mismos, en cómo nos ven, en si nos respetan, en si nos admiran, en si nos valoran, es porque algo está muy mal con nuestra identidad, algo está roto, algo está enfermo. No puedes pasar frente a un espejo sin pensar en ti. No puedes recibir una crítica sin que te duela profundamente. No puedes dejar de pensar en lo que los demás piensan de ti. No puedes dejar de pensar en que las demás personas te han ignorado o no te han saludado o no se han aprendido tu nombre. ¿Sabes qué es eso? No son tus sentimientos, es tu ego, es tu identidad construida en un fundamento débil. Y todo eso sucede porque estamos buscando un veredicto, queremos una voz que diga lo lograste, eres digno y ahora puedes descansar. Pero la vida no nos da ese veredicto, porque nuestra actuación en esta vida nunca termina. Siempre vamos a querer más aplauso, siempre vamos a querer más aprobación, siempre vamos a querer seguir siendo admirados. Hoy ganas aplausos, pero mañana tienes que hacerlo mejor. Hoy te admiran, pero mañana esperarán más de ti. Y si solo te dicen, tienes mucho potencial, es peor, porque ahora han puesto esa carga en tus espaldas y ahora tienes que demostrar que en verdad tienes ese potencial que dicen que tienes. Así que ahí está el problema. El veredicto nunca llega, porque nuestra actuación en este mundo nunca termina hasta que llegue la muerte. Y eso nos muestra que nuestra identidad está profundamente enferma. Ahora, en tercer lugar, Jeremías nos ofrece algo extraordinario. Nos ofrece un vistazo a una identidad sana, pero puede pasar desapercibido por lo mucho que nos suena familiar el versículo 24. Fíjense lo que dice. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Sabes, las culturas tradicionales han enseñado por siglos que la causa de la injusticia, del crimen y la opresión es que algunas personas tienen demasiado alto concepto de sí mismas. Se creen superiores, se creen con derecho a pisotear a los demás y a imponer sus deseos. Ahí está el caso de Hitler. La razón por la que hizo las atrocidades que hizo es porque tenía un concepto superior de sí mismo. En cambio, en nuestra cultura moderna se dice todo lo contrario, que la gente hace cosas terribles y malas porque tiene poca autoestima que necesita, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, ¿no? Un asesino en serie que hizo cosas terribles. Cuando intentan explicar por qué hizo lo que hizo, es porque tenía muy poca autoestima, porque no se sentía amado. Pero entonces, ¿cuál de las dos tiene la razón? ¿Los que dicen que el alto autoestima como el de Hitler era el problema o los que dicen que la baja autoestima como el de Jeffrey Dahmer es el problema? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál de las dos posturas tiene la razón? La respuesta es que ninguna de las dos posturas tiene la razón y Jeremías nos lo muestra. Primero, Jeremías critica esa antigua manera de construir nuestra identidad basada en la sabiduría, en la riqueza o el poder y dice que eso conduce a la muerte. Pero no se queda ahí, no solamente nos dice no te gloríes, como si la solución fuera negar nuestro deseo de valor, nuestro deseo de ser admirados. Mira lo que dice, no solamente se queda ahí Jeremías, dice, el que se gloríe de esto otro. No simplemente no te gloríes en algo incorrecto, sí debes de gloriarte, pero tienes que tener cuidado en qué te glorías, en qué encuentras tu significado, en qué encuentras tu valor. Y esto es completamente revolucionario porque Jeremías está escribiendo desde una cultura jerárquica donde nadie se atrevía a levantar la mirada y sin embargo dice, puedes tener confianza, puedes tener seguridad, puedes levantar tu cabeza, pero tienes que tener cuidado. ¿En qué te vas a gloriar? ¿En qué vas a poner tu confianza? Y aquí es donde todo cambia, porque en el versículo anterior todo está centrado en tus riquezas, todo está centrado en tu sabiduría, todo está centrado en tu poder, pero en el versículo 24 desaparecen todas esas ideas hablando de las cosas que yo tengo y no se trata de lo tuyo, sino de algo externo. Dice, si vas a gloriarte, que sea en que conoces y comprendes quién
es el Señor. No se trata de lo que tú has logrado, sino de a quién conoces. No se trata de tu desempeño, sino de tu relación con el Dios vivo. ¿Realmente comprendes esa relación que ahora tienes con el Señor, que no depende de lo que tú haces, sino de lo que fue hecho en tu lugar? ¿Realmente entiendes eso? ¿Tu identidad está ahí o no está ahí? Solamente tienes dos opciones: o tu identidad está ahí o no está ahí. Y eso lo cambia todo. Jeremías no dice, el problema es que tienes mucha autoestima. Tampoco dice, el problema es que tienes muy poca autoestima. Lo que nos está mostrando es que el problema no es la cantidad de estima, sino su fundamento. No necesitas autoestima alta ni baja, necesitas una identidad que no está anclada en ti mismo, sino en Dios. Una identidad firme, inquebrantable, porque no se basa en lo que tú haces, sino en quién es Dios y lo que ha hecho por ti, y si conoces eso que ha hecho por ti. Y lo que Jeremías nos está diciendo en otras palabras es esto: puedo darte esa seguridad, puedo darte esa frente en alto, puedo darte ese veredicto de que vales, un veredicto de que vales la pena de manera eterna, pero no vendrá de ti, vendrá de conocerme a mí, dice el Señor. Esa es una identidad sana. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es posible tener una identidad así? ¿Cómo podemos lograr tener una identidad así, un veredicto interno y externo que nos diga vales la pena eternamente, independientemente de lo que hagas o lo que dejes de hacer? Lo que Jeremías insinúa en el Antiguo Testamento, ahora el apóstol Pablo lo hace explícito en el Nuevo Testamento. Y es fascinante ver y darnos cuenta cuánto conocía Pablo estos versículos de Jeremías y cuánto los amaba, porque los cita constantemente y los parafrasea en sus cartas. Por ejemplo, lo tenemos en 1 Corintios capítulo 1 y especialmente al final de Gálatas. Pablo habita en una nueva identidad que Jeremías anuncia, vive desde ella, no es una teoría, es una realidad para él. Y lo que vemos con claridad es un pasaje breve pero poderoso, ahí en 1 Corintios capítulo 4, donde Pablo dice, en cuanto a mí, poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, ni siquiera me juzgo a mí mismo, aunque mi conciencia esté tranquila. Eso no me justifica, el que me juzga es el Señor. ¿Escucharon bien? Pablo no dice, tengo baja autoestima, ni tampoco dice, me valoro mucho. Él rompe por completo esa lógica. Dice, no me importa lo que ustedes piensen de mí, pero tampoco me importa lo que yo piense de mí. No busca el aplauso externo, pero tampoco confía en su aplauso interno. En nuestra cultura, la única solución que conocemos para una autoestima herida es inflarla. Que no te importe lo que otros digan de ti, que solamente te importe lo que pienses de ti mismo. Pero eso no funciona, eso no es lógico, porque si tus propios estándares son más altos que los de los demás, no puedes ni tú mismo cumplir con tus propios estándares. El autoaplauso no sirve. El problema es ese: si tu valor depende de tu desempeño, siempre estarás inseguro. Si logras tus metas, te volverás orgulloso. Si no las logras, te hundirás, te deprimirás. Pero en ambos casos tu identidad estará en riesgo. Por eso lo que Pablo dice es revolucionario. Él no basa su valor en la opinión de otros ni en la suya. Entonces, ¿en qué basa su opinión? En lo que Dios piensa de él. Pablo dice, es el Señor quien me juzga. Y cuando dice eso, no está hablando de un juicio de condena, está hablando de un veredicto de amor, de un veredicto de aprobación, de un aplauso divino. No solamente el perdón de Dios, sino su deleite, el bien hecho de parte de Dios, el saber que el Señor se alegra en nosotros. Eso es lo que sana el alma, es lo que puede sanar nuestro corazón. No una autoestima alta ni baja. Lo que necesitas, lo que todos necesitamos, es el aplauso de parte de Dios. Y eso nos lleva a esta cita que Pablo da en Gálatas capítulo 6. Dios me libre de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber de dónde se forma esta identidad nueva? Este aplauso de Dios. ¿Dónde se obtiene el aplauso de parte de Dios? Se obtiene de la cruz. Porque ahí el único que merecía todos los aplausos del universo fue tratado como un donadie, fue rechazado, fue
fue escupido, fue despreciado, incluso por Dios. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 5:21 lo dice con claridad: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En la cruz, Jesús recibió el veredicto que nuestras obras merecen, para que nosotros, cuando confiamos en él, podamos recibir el veredicto que sus obras merecen, el aplauso, el elogio, la aceptación de Dios. Eso es lo único que puede sanar nuestra identidad. Cuando más te gloríes en la cruz, cuando más contemples lo que Dios ha hecho por ti, más verás lo valioso que eres para Él. No porque tú seas grande, sino porque su amor es grande. Cuando haces eso, te liberas de la opresión por ti mismo. Tu identidad se vuelve tan estable como tu codo. Ya ni siquiera vas a pensar en si está funcionando bien o está funcionando mal, porque tu identidad ahora ha sido sanada. ¿No quieres vivir así? Ahí está la invitación, que podamos basar nuestra identidad, nuestra confianza, nuestra seguridad en quién somos para Dios en Cristo. Ahora Dios nos ve a ti y a mí en Cristo, así que no hay nada que temer. Ese amor que nos ha mostrado al enviar a su Hijo a morir por ti y por mí es el te amo para siempre, el aplauso interminable, la confirmación y el veredicto que nunca terminará que tú y yo necesitamos para tener una identidad saludable.